Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Joyas Nacionales, sí señor. Y nada, acá estamos en una nueva ocasión para hablar de una película que fue significativa en la década de los 90 y que sigue siendo significativa hasta hoy en día. Vamos a hablar ni más ni menos que de Pizza, Birra, Faso. ¿Sabes qué? Una cosa que me di cuenta es que se dice así: pizza, birra, faso, pero con coma, sin la I. Yo siempre le dije pizza, birra y faso, y es sin la Y. O sea, es ¿Cómo? ¿Es sin la Y? Sin la Y, es con pura coma. Pará, porque yo tengo que buscar esta información que me estás dando, porque... ¿Me estás jodiendo? No, fuera de joda, me fijé y es así, pizza, birra, faso, sin la I. O sea, yo siempre le dije así también. Ah, ¿es verdad, boludo? ¿Viste? Che, es un... ¿Cómo es que se le dice? Es un efecto... Efecto Mandela. El efecto Mandela, boludo. Mirá. Un efecto Mandela puro y duro, increíble. Yo siempre le dije pizza, birra y faso también. Hemos sido engañados. De hecho, estaba a esto de corregirte. Te lo juro. O sea, fíjate la seguridad que tenía de que era pizza, birra y faso. Sí, aparte yo siempre le dije de esa manera y no es hasta ayer a la noche que me fijé porque estaba buscando información y resulta que se decía así. Así que imagínate. Tremendo. Tremendo giro argumental inesperado. Tremendo dato. Bueno, la ópera prima de Bruno Estañaro y Marcelo... ¿Cómo? No, de Marcelo no, Adrián Caetano. Adrián Caetano. La Sí. fotografía... Aunque es raro porque... Pará, todavía no terminé de tomar, loco. me está quitando el mate. Pensé que ya lo habías terminado. Aunque es raro porque es Israel. O sea, en los títulos te aparece como Israel Adrián Caetano, que es como el nombre completo. Uh-huh. Y sin embargo, después con el tiempo se quedaría simplemente como Adrián Caetano, ¿viste? Claro. Como que con el paso del tiempo, ¿viste? El chabón dejaría de llamarse. O sea, no se dejaría de llamar, sigue llamándose, pero como que dejaría de usarlo artísticamente hablando. Israel pasaría a llamarse solo Adrián Caetano. Y el nombre completo, viste, mucho no se usa. No, muy poco. Ahí sí terminaste, ¿no? Sí, ahí sí. Para que no me lo quites inesperadamente. Después me siento mal. Y qué iba a decir, no, y aparte también es curioso porque, o sea, es la ópera prima de ambos directores, pero aparte es la primera vez, digamos, o sea, no solo de ellos dos, sino que también para hacer su primera vez lo hacen juntos en vez de por separado. Claro. Que es algo, viste, como poco común. Digo, no es que no se haya visto antes, un trabajo de dos directores, pero es como poco común que una ópera prima justo sea de dos personas. ¿Por qué? O sea, ¿hay alguna razón en particular? ¿O? No, porque generalmente, viste, uno empieza solo y después cuando encuentra a un compañero es como que ahí empieza a colaborar juntos. Claro. Son muy contados los casos, qué sé yo, los hermanos Coen, poner, pero lo que pasa es que ahí uno es más cineasta y el otro es más filósofo, porque estudiaron carreras distintas. Claro, sí, sí. Después, si no están, viste, los casos tipo esto de Gastón Duprat y Mariano Ocon. Eso sí, ya, viste, hicieron casi toda su carrera juntos, salvo alguna que otra producción en particular que lo hicieron por separado, pero... ¿Qué conexión uno tiene que tener, no? Para laburar tanto tiempo juntos. Totalmente, sí. O sea, tiene que haber algo energético ahí que... Sí, aparte también tiene que haber como una especie de conexión entre esas dos personas, ¿no? Porque no es simplemente, viste, ir y decir, bueno, yo hago esto, hace esto. No, tiene que haber como una... Porque es un trabajo creativo que tienen que colaborar los dos juntos y ponerse de acuerdo los dos juntos, ¿viste? Claro. Y eso a veces es difícil porque es como que muchas veces son puede pasar que hay dos personas que tienen dos visiones distintas, chocan entre sí y no se ponen de acuerdo. Pero acá, curiosamente, sucede lo contrario, ¿no? Creo que justamente creo que esto es una demostración de cómo puede haber una colaboración, ¿no? Entre dos personas en algún punto muy distintas de por sí, pero que sin embargo al inicio de su carrera, viste, lograron conjugar una película que fue bastante
bien recibida por el paso del tiempo, ¿no? Pasa que ya es una película histórica. Sí. O sea, ya cuando la película marca el inicio del cine en la calle, Mm. ¿no es cierto? O sea, había algún que otro tipo de películas en Argentina que eran, o sea, que hablaban de la calle, pero no eran como esto, ¿no? Porque muchas veces, o sea, hay una película, me acuerdo, llamaba El Linchera, que es de los años 50, 60 por ahí, Ok. que tiene como, o sea, como que, digo, hay una parte en la que como que se narra, entre comillas, una especie de villa, pero ahí le dicen como barrio pobre, digamos. Claro. No, de ahí viene también el término de los lincheras que están ahí, como, pero no es lo mismo que esto, era muy distinto, era otra época, otro contexto, otra cultura, ¿no? Sí. Y como que nada que ver a esto otro que presenta Pizza Birra Faso. Es como otra, es como si se quiere una parte más bella, más pulcra, más bonita. Y esto es más crudo, más serio, más, ¿viste? Más visceral, ¿no es Sí. cierto? Sí. Pero es parte del género que se intenta buscar. Sí, o sea, el retrato También. de una realidad, digamos, ¿no? O sea, una parte de la realidad, por lo menos. Te diría, ¿no? Es como justamente, digamos, es curioso porque lo que hace la película, que bueno, hoy en día lo podemos ver muy comúnmente en series como El Marginal, ¿no? Lo podemos ver en series como Un gallo para Esculapio, aunque que también es del mismo Stagnaro, Ocupas, aunque Un gallo para Esculapio tiene algunas cosas que le agrega de fantasía, pero no deja de tener este trato de ciertos sectores de, si se quiere, de la calle, de la realidad de las calles, de lo marginal. Pero es verdad que en el momento en el que ellos hacen esta película era como la primera vez que se hacía, ya que en la década, que esto también es curioso, ¿no? De los que vienen escuchando el podcast muy seguido, se van a empezar a dar cuenta que como que en esta película o en este episodio se va a empezar como a entrelazar todo lo que venimos diciendo. Claro. En un punto, ¿no? Porque Pasa que esta película es importante. O sea, gracias a esta película tenemos obras y films y series, como puede ser las que acabas de decir, ¿o no? Entonces es un antes y un después para nosotros. Sí. Y para el cine y para el país en general. Sí, sobre todo también es un antes y un después en el sentido de que no era una obra esta hecha con, por así decirlo, de la industria. No es que tenía grandes actores, no es que tenía directores muy conocidos, en su mayoría eran gente de 20 años, muy joven, pocos conocida. Y después algunos tendrían una carrera, ¿no? Claro. Y hay otros, no sé si vos me lo habías dicho en alguna circunstancia o lo habré sacado pero lo saqué de Alien. Uh-huh. El tema del que estaba tocando la guitarra, el que no tiene piernas. Sí. Vos sabés que ese tipo, o sea, estaba ahí. Sí. O sea, el tipo no es actor. No, lo agarraron los directores, le dijeron, che, te copás. Sí, y sí, eso es curioso, porque también, ¿no? Es como que hay muchas cosas, ¿no? Que muestra la película que, no sé, uno podría decir, el tipo que le faltan las piernas seguro es un efecto especial muy bien logrado, ¿no? Es un tipo que en serio le faltaban las piernas. Claro. Pero es un tipo que en serio estaba ahí también. Y que en serio tocaba la guitarra para sobrevivir en la calle. Claro, es un tipo que realmente lo agarraron de la calle. Y fue como, si mal no me equivoco, fue todo como muy contextual, digamos. Sí, digamos que, o sea, eso también sucede por los temas de producción de la propia... no, ya tomé yo. Eso sucede también por los propios temas de producción de la película, porque este fue un film muy independiente desde su inicio. Sí. O sea, para entender el origen de esto tenemos que remontarnos a los propios directores en por sí, ¿no? Adrián Caetano, por un lado, es un uruguayo, ¿no? Que se vino a Argentina a trabajar, vino por laburo, y porque vio que en Argentina la industria del cine era como más proveniente o estaba como más desarrollada que en Uruguay, y vio que había muchas más posibilidades de trabajar, ¿no?
acá que en Uruguay. Eso también sucede porque Uruguay, como es un país muy chico con poca cantidad de habitantes, como que también el cine allá es como una cosa que muchas veces depende de acá de Argentina. Bueno, y ahora nos vamos para allá. Y puede pasar, puede pasar. Nunca descartemos las posibilidades, ¿viste? Por hoy en día hacemos un episodio de Joya Nacional grabado en Montevideo, ¿viste? Pero bueno, en aquel momento convenía más venir acá, porque en Argentina era como que empezaba a desarrollarse una nueva faceta, porque era como extraño. La década de los 90, si ustedes prestaban atención a alguno de los episodios de los que venimos hablando, ¿no? Como que es una mezcolanza de varias cosas, ¿no? Por un lado, tenemos los cineastas que venían filmando la década del 80, ¿no? Con películas como Esperando la carroza, ¿no? La Historia Oficial, Camila, ¿no? Por otro lado, tenemos una generación de nuevos cineastas que provienen de estudiantes de cine, porque es donde empieza a surgir las primeras universidades donde la gente estudia cine. Claro. Empiezan a surgir los primeros estudiantes de cine que después van a hacer cine, ¿no? Y escúchame, esa primera generación de estudiantes de cine, digamos, tiene que ver también con el estilo que se impuso después. Sí, porque digamos, no creo que digamos, esta película tiene inspiraciones en otro tipo de cines. También. Claro. Bueno, esta misma película, por ejemplo, tiene inspiraciones en el neorrealismo italiano, ¿no? En un movimiento de vanguardia que nació después de la Segunda Guerra Mundial y que tenía una particularidad que era que no filmaban en escenarios propiamente dichos. O sea, no filmaban en lugares de estudio, sino que filmaban en los lugares de la vida real, ¿no? Porque Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, varias zonas quedaron devastadas. Ay, llegó la gata. Yo la gatita de Gonzo. Varias zonas de Italia quedaron devastadas, varios edificios destruidos, varios lugares, viste, o sea, casas y hogares completamente bombardeados. Uh-huh. Y una cosa, ¿no?, que también sucedía era que las películas de Italia en aquel momento no reflejaban la realidad que vivía el italiano del día a día. Claro. Entonces, una serie de cineastas de aquella época como... Ah, mira cómo saltó, ¿eh? Sí, no, esta es... Acá tenemos a la gatita... Acá tenemos a la gatita queriendo robarse tiempo de cámara. Esa. Bueno. Bueno, se puso arriba mío la gata de Gonza, la señorita Maggie. Viste, está robándonos tiempo de pantalla. Quiere hacerse la protagonista. Es la estrella. Déjala que es la estrella. Y la cuestión era que estos cineastas querían reflejar la realidad con lugares de verdad, filmar en la calle, en la vida real, ¿no? Filmar en estas ciudades que estaban devastadas. Sí. ¿No? Ahí salen cineastas como Roberto Rossellini, Antonio De Sica. Y todo eso lo hacen en lugares reales con personas que muchas veces no eran actores, los famosos no actores, ¿no? Claro. Gente que no era del mundo de la actuación y que ellos sentían que ellos mismos tenían que actuar estos papeles porque nadie iba a reflejar de mejor manera lo que estaban viviendo que ellos mismos. Exactamente. Eso mismo también pasó con Pizza Birra y Faso, ¿no? Con el ejemplo que te di. Y con Ocupas. Totalmente, sí. El negro Pablo no era actor. No era actor. De hecho, el negro Pablo, justamente por lo que cuenta tanto él mismo, el actor, bueno, el pibe que lo interpreta, que nunca me acuerdo el nombre, junto con Bruno Stagnaro, ¿no? Hablan de que estaban buscando a alguien como consultoría para distintos tipos de escenas y se dieron cuenta que él era potencialmente una persona viable para actuar de uno de los personajes y que a partir de ahí él así tomó un rumbo en cuanto a la representación y la estética de la serie, que no fue la misma, digamos. Claro. Gracias a él se le dio como un tinte, un color, ¿no? Sí. De hecho, hay un dato de esa serie también, que el tipo, al ser consultor, lo que decía del guión era, nadie dice esto. Claro. ¿No? Esto es totalmente irreal porque nadie se la pasa diciendo estas cosas. Claro. Entonces, también a partir de ahí fue que lo han elegido.
Aparte también eso, ¿no? Es curioso también el tema de los diálogos, no solo en Ocupa, sino en esta película, que diálogos, ¿no? Que hoy en día por ella entendemos lo que dicen, pero que en aquel momento había a veces que la gente no entendía bien qué estaban diciendo también, ¿no? Como que no sé, o también había muchas puteadas, que eso era algo que no se veía comúnmente en el cine de aquella época, ¿no? Porque generalmente, viste, en la época esta, de los 90, de la presidencia de Carlos Saúl Menem, estaban estos los que se denominan los famosos rubios menemistas, ¿no? Bueno, claro. Los chetos, rubios, de ojos azules, que viven en country con yate, ¿no? Que también aparecen. Sí, también aparecen. En algunas escenas muy puntuales, pero sí. El pequeño arco con la vieja cordobesa. Sí. Era una cheta. Sí. Ahora, bueno, a donde fueron a robar la última vez también. También, sí, que era el restaurante, sí, el restaurante de los chetos, de los famosos. Bueno, el restaurante y el coso ese, no sé, un boliche era. Ah, sí, que era como una especie de boliche barra casino, o bingo, una cosa así era. Claro. ¿No? Que estaba lleno de guita porque la gente ponía plata en las cajas para comprar fichas, entonces, claro, aprovechaban y se llevaron. Pero es curioso también, ¿no? Cómo existe toda esta dualidad, ¿no? Entre estas personalidades, estos personajes que no saben otra cosa más que robar y lo que roban, que eso también me pareció curioso esta segunda vez que lo veo. Que quizás la primera vez que la vi no lo notaba tanto, pero la segunda vez noté que estos personajes como que no tienen un prospecto de vida en el sentido de que, bueno, vamos a robar y vamos a usar esta plata para invertirlo o mejorar nuestra calidad de vida, sino que al toque, una vez que ya robaron la plata, tienen lo que obtienen, van y la gastan en pizza, en la birra y si pueden un poco de faso, ¿no? Es justamente lo que dice la película. Claro. No es como que el estilo de vida de ellos no tienen como ansias de querer mejorar o de salir de ese estilo de vida, sino es como una rueda constante. ¿Viste? Constante repetición. Voy, robo, consigo plata, como, bebo y al día siguiente volvemos a hacer lo mismo. De hecho, hay algo que, bueno, justamente aprovecho que lo mencionás. En la escena final, sí, cuando el cordobés deja ir a su amada esposa, sí, para mí el tipo se da cuenta que el chabón no puede cambiar y por eso la deja ir. ¿O no? Sí, o sea, justamente es curioso lo que decís, que es muy cierto y muy potente esa escena. Es muy fuerte, boludo. Y justamente tiene relevancia para todo lo que se viene planteando en la película, porque la mina esa, que por cierto era una embarazada de verdad, era una embarazada de verdad, porque querían buscar a alguien que hiciera una embarazada y querían a alguien una chica que estuviera embarazada de verdad y la consiguieron. Claro. Y consiguen esta chica, que ahora te digo cómo era que se llamaba, pero ¿cómo era? Pamela Jordán, como Sandra, ahí está. Pamela Jordán, que todo esto los consiguieron a partir de casting. También por lo que dice el señor Jorge Cezanne, que es el que hace de Pablo, sí, que después aparece en Ocupas también. Lo que dice Jorge Cezanne es que hubo una serie de varios castings que hicieron para los personajes y que él curiosamente estaba trabajando como albañil en realidad. Y que llegó un contacto por un amigo que había participado en uno de estos castings y le dijo, che, mira, están buscando a alguien y creo que vos vas con las características que están buscando estos directores. Entonces el chabón va, hace un par de castings y los directores, tanto Adrián Catano como Bruno Estañero, se sorprenden y dicen, este tiene que ser Pablo, ¿viste? El único ¿Pablo? Pablo. Ah, estás hablando de... El que tiene asma. Sí. El que tiene asma. El único que ya tenían prefijado era el cordobés, que el cordobés ya había trabajado con Caetano antes. Pero viste que a partir de esa película el tipo, lo volvieron a llamar. Sí, sí. Y ahora es el tipo, bueno, es actor. Sí, de hecho, es más, por acá tenía un par de cosas que había dicho justamente Bruno Estañero que decía, ¿no? Que justamente el cordobés, que era un cordobés de verdad, se quedó un tiempo en su casa mientras estaban realizando la película. Como que varias veces él se quedaba en su casa, iban hablando del papel, y como que el chabón también era un tipo muy peculiar y muy, en unas partes ya extravagante, y en otras partes también era bastante carismático, lo describía. Claro. Y que por esa razón le dieron el papel principal, ¿no?
Dice así: Héctor ya había trabajado con Adrián en 2 cortometrajes en la provincia de Córdoba, en donde era Héctor y de donde proviene el nombre de su personaje. Aunque creció en un barrio muy peligroso, fue muy transparente con sus emociones. De hecho, vivió conmigo durante el rodaje de Pisa, Birra y Faso. En ese entonces, dice, ¿no?, Bruno Estañaro, yo tenía 23 años y aún vivía con mis padres, así que compartí habitación con este cordobés. Y creamos un vínculo muy especial. Su sueño era actuar en una telenovela de Canal 13 y lo consiguió, pero su trayectoria fue agridulce, ya que falleció en un accidente de moto, pobre. Entonces, y nada, y eso es como un recuerdo que dice él y esto lo menciona en una entrevista que le hicieron, creo que era de la revista Rolling Stone, claro. Acá de Argentina, ¿no? Pero bueno, en definitiva, y yo creo que también es muy cierto lo que dice en parte de que siento que por ahí si este Héctor no interpretaba a este personaje, no sé si era lo mismo también, ¿viste? Que eso es la calidad pasa que tiene. Que vos me decís eso, pero pasa con todas las películas también. Imagínate que, no sé, bueno, ahora no se me ocurre ninguna, boludo. Bueno, qué sé yo, Hans Landa, ponele Bastardo sin Gloria. Bueno. ¿Viste? Justo me tirás ese ejemplo. No es lo mismo. No va a ser lo mismo. Justamente Bastardo sin Gloria es Hans Landa. Es que esa película no es lo mismo sin ese actor y sin ese personaje. Pero sí es verdad que... De hecho, no sé si vos sabías, lo vi el otro día en unos reels, que Tarantino no iba a hacer esa película a menos que estuviera él. Encuentre un Hans Landa que sea el Hans Landa. O sea, con las características que necesitaba para el papel, digamos. Claro. Y pasa mucho eso también, ¿no? Y lo encontró a Christoph Waltz. A Waltz, sí. Y bueno, pudo hacer la película. Eso también es algo que yo siempre destaco, ¿no? La calidad de los directores para encontrar los actores que interpreten los papeles. Que eso quizás es un don que muchas veces se pasa de largo, pero que es muy crucial. Porque digo, no, imagínate si esta película hubiera estado interpretada por Francella y Adrián Suar. ¿Entendés? ¿Vos en serio te creerías que todo esto lo que sucede en la película? ¿Entendés? Como que a eso voy también. En cierta manera, esta condición de independiente que tiene la película y de gente poco conocida le da esa sensación de realidad también, ¿no? Claro, y aparte también al tener un presupuesto tan bajo, creo que, si mal no recuerdo, son $70.000 que tenían, ¿no? Sí, eso... O sea, según dicen las fuentes, como que hay varias fuentes, pero es como que... O sea, esto sucede también porque lo que sucedía era que los dos chabones, Caetano y Estañaro, que esto es curioso, los dos se conocieron a partir del concurso, porque en aquel tiempo, en los 90, también había unos concursos, que era o sea, los primeros concursos de cine en Argentina. Y había uno que sigue vigente hasta el día de hoy, que es Historias Breves. Y en el Historias Breves, para los que no sepan, es un concurso de gente que se postula guiones, ¿no?, de cortometrajes, y esos guiones después los juntan todos hasta armar una película de 1 hora y media, que después lo exhiben en lugares como el Cine Gaumont, ¿ok? Claro. Entonces, me quería arañar esto. Se despereza, pobrecita. Esta gatita. ¿Qué iba a decir? Y nada, entonces estos dos justamente habían postulado sus 2 guiones. En el caso de Estañaro era un cortometraje que se llamaba, lo tenía por acá, Guarisove, Los Olvidados, que esto también, si ustedes vieron el capítulo de Vientos de Agua en el que estuvimos con Miguel Caram, él había dicho justamente que Guarisove era un cortometraje que era la mejor película que representaba la guerra de Malvinas. Por un lado. Y por otro lado tenemos a Caetano, que había hecho el cortometraje Cuesta Abajo, que ese no lo encontré y no tengo ni idea de qué trata. Pero digamos que los dos habían presentado en Historias Breves, ¿no? Historias Breves número 1, ahí ellos dos se conocieron en el estreno de estas Historias Breves, se ve que conectaron muy bien, comenzaron a tener un par de charlas, y uno de ellos, justamente como era esta década de los 90, donde había muchos concursos de postulación de guiones, de películas y demás, había uno que era para hacer una película en televisión.
Entonces los dos chabones se pusieron las pilas para sacar ideas, para armar un proyecto que fuera para la tele, ¿no? O sea, esta era una película que en realidad va a mostrarse en la tele. Por eso también tenía un presupuesto tan acotado en un inicio. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Entonces Stagnaro, por lo que cuenta, dice que en el medio de esa búsqueda de ideas había conocido a un chabón que al parecer era un taxista, que dice justamente que había recibido un robo en uno de estos viajes en taxi de unos chorros que se le metían en el auto con un arma, ¿viste que yo qué? Y cuando el tío. Sí. Exactamente, y eso después se representa en la película, ¿no? Que después vemos que estaban estos personajes complotados con el taxista, ¿no? Claro. Digamos que esa fue como el disparador o la inspiración que llevó a cabo la construcción de esta película, ¿no? La historia de esta película. Y ahí es donde nace Pizza, Birra y Faso como una idea propiamente dicha, ¿no? Entonces, nada, y surge algo también muy curioso, que esto también cito de nuevo a Stagnaro, dice: Adrián y yo solíamos a tomar algo y hablábamos de cine, pero fue una experiencia circunstancial, un encuentro de trabajo no casual. Nos enteramos de que había un concurso para hacer una película, justamente lo que te decía yo, para televisión, así que tuvimos que escribir el guión en 3 semanas para cumplir con la fecha límite. Entonces dice, lo que nos dio fue una tremenda sensación de urgencia. Por eso nuestra productora se llamó Palo y a la Bolsa, que por cierto, Palo y a la Bolsa es una productora que hicieron Stagnaro y Caetano solo para esta película. Después no volvieron a hacer nada más. Tipo, con claro, el nombre de esta productora. Era como una productora que se inventaron en el momento, porque al parecer, dentro de la reglamentación del concurso ese, pedían como que estuvieran con el sello de... Sí. Pero, digamos, no pedían una cosa así como tener que tener una película estrenada en cine, qué sé yo, no, esto Eso, la verdad, boludo. Guiño, ya sabemos para qué. Pero bueno, digamos que en este caso era más libre la cosa y bueno, y se inventaron eso. Qué estrés me dan esas cosas, boludo. Sí, viste, a veces te piden cosas que vos decís, flaco, dale. O sea, uno que recién empieza, boludo, o sea, uno... Yo a mí no me gusta el incentivo, para nada, pero hasta hacerla difícil. También, o sea, boludo. La hacen difícil, boludo, ya está, no me rompa las pelotas. La hacen muy difícil. La verdad que a veces, o sea, uno a veces entiende el propósito que tienen de ayudar, pero a veces uno también no puede entender las condiciones que ponen, que a veces no tienen sentido las condiciones que ponen este tipo de concursos. El año que viene no van a poner eso, estoy seguro. Porque dejate de joder, boludo. ¿Quién se va a anotar? 2 gatos locos. Y sí, boludo, la verdad no tiene sentido. ¿Qué iba a decir? Y nada, dice eso, justamente que la historia surgió de un robo real que le habían contado. Nada, entonces dice, ese fue el señuelo de la película y luego decidimos seguir a los ladrones. ¿No? Que eso es lo que también decíamos nosotros, que es que esta película se sitúa desde el punto de vista de los chorros. No es el punto de vista del ciudadano común, no es el punto de vista de los chetos, es el punto de vista de los chorros esta película. Que eso creo que es lo que la hace distinta a otras de esa época, ¿no? O sea, recapitulemos un poco lo que habías dicho antes, pensemos un poco en qué tipo de películas se estaban mostrando, ¿no es cierto? Sí. Y ahí podemos entender por qué era tan novedoso una película como esta. Tal cual. ¿No? Y aparte también, viste, también es como una cosa una cosa que me encanta, ¿no? Es que uno ve los lugares en donde está filmada la película y uno puede, mismo que viene pasando, nos pasa a nosotros con El Eternauta, cuando venimos diciendo que también es una serie hecha por Stagnaro, también, ¿no? Del mismo director. Una cosa que nosotros detectamos, no, es que todos los lugares donde están los personajes son lugares reales que uno puede reconocer también, ¿no? De lo mismo que veníamos diciendo con el neorrealismo, lugares de la vida real. Bueno, acá que tenés las calles de la 9 de Julio, tenés barrios conocidos de Capital, tenés Retiro, ¿no? Aeroparque en un momento aparece, ¿no? Como que Recoleta creo que también, bueno, ¿no? Como que uno puede detectar todos los lugares en los que está situada la película que son de Capital. Pero a la vez también eso le da justamente esta condición de retratar la realidad propiamente dicha. No vamos a filmar en un estudio, vamos a filmar en las calles. Pero en parte también eso demuestra en cierta manera la producción esta que es de guerrilla.
vamos a filmar con lo que podamos y con lo que consigamos, ¿no? Que eso es como la actitud. Sí, pero es que también, digamos, es como que también se prestaba un poco a eso. Sí. ¿O no? Sí, es que las temáticas, lo que quiere retratar la película, no sé si se hubiera podido retratar de otra manera. Es verdad que quizás con un presupuesto un poco más elevado hubieran hecho unas cuantas cosas diferentes, ¿no? O hubieran tenido más... Hubiera sido una película distinta. Claro, hubiera sido una película distinta. A mí una cosa que me sorprende es cuando se meten en el obelisco los personajes también, ¿no? Eso, te juro, no me entra en la cabeza cómo verga hicieron. No, ahí yo averigüé después cómo hicieron. No sé, es loquísima la historia. Resulta que ellos estaban buscando conseguir los permisos para filmar. Cosa que lógicamente se lo denegaron. Claro. Y dijeron, bueno, ¿sabes qué hay que hacer? Hay que quedarnos acá esperando a que salga la policía, se descuide de la cosa y nos metemos. ¿Y pasó eso? Y pasó eso, dijeron, no está mal, la cana se fue por otro lado, listo, aprovechamos, metémonos. Escuchame, y después no hubo quilombo. Bueno, eso es justamente lo que después me fijé. Resulta que los chabones, ¿no? Se aprovecharon, se subieron arriba de la reja, como se muestra en la película. Primero se metió el camarógrafo, o más bien el director de fotografía, que era Marcelo Lavintman. Y nada, junto con Estañada, junto con Gataro, se metieron y dije, muchachos, súbanse a la reja y los vamos filmando y ustedes siguen actuando como si esto no... Entonces van, agarran la cámara, filman, viste, sucede toda la escena de que la mujer le dice al cordero, dale, no me dejé acá, dale, subite, Sandra. No, es que estoy embarazada, qué sé yo, qué bueno. Entonces en un momento, viste, abren la puerta del obelisco, le pegan una patada, como se ve en la película, y se meten adentro. Y empiezan a subir todo y empiezan a grabar todas las escenas que suceden. Lo curioso de todo esto es que lógicamente aparece la policía, ¿no? Aparece la policía y se los van a llevar. O sea, no se los llevan presos, sino que lo van a, obviamente... No llevan a la comisaría, boludo. Claro, o sea, detenido. Y obviamente le van a llevar, le van a robar todo, o sea, le van a quitar el material filmado. Y Marcelo Lavintman dice, no, si nos agarran, vamos a perder todo este material. Y entonces se le ocurrió una idea. Resulta que Marcelo, el director de fotografía, tenía una cámara de repuesto junto con material virgen, porque recordemos que todo esto es en fílmico. Dice, vamos a agarrar esta cámara junto a este material virgen, ¿no? Que no tenemos nada filmado. Y cuando nos la piden, se lo damos. Y nos quedamos con lo que ya tenemos. Y pasó eso, entonces se lo llevan a la comisaría todo, les piden el material, lógicamente que no podían. Y bueno, les dan la cámara vacía, con el material virgen vacío, que no habían filmado nada, y se quedan con lo que sí filmaron. Y con eso pudieron rescatar todo el material y no sé. Bien de guerrilla y bien independiente la cosa. Bien son mis ídolos, boludo. Son mis ídolos. Como te digo, viste, el filmar como se puede, bueno, a filmar como se puede. Viste, y bueno, y de hecho eso es curioso, ¿no? Yo creo que ese tipo de historias que rodean la película le dan cierta manera más valor a esta misma, ¿no? Sí. El hecho de tener todo en contra y sin embargo aún así seguir adelante, claro. Mandarse a filmar de todas formas, ¿viste? Como no me importa nada, yo voy a seguir, ¿viste? O sea, y como digo, tenían todo en contra. Tenían, por un lado, la temática que no se hablaba en la época. Por otro lado, personajes que son chorros, que son lo menos empáticos que podés tener. Uh-huh. Un presupuesto acotado. La policía que te reprende para que no filmes en determinados lugares. Pocas posibilidades de un estreno comercial, pero aún así siguieron adelante. ¿Sabes qué? Y bueno, y salió esta maravilla. Maravilloso, boludo. Maravilloso. Aparte también es curioso porque esa escena, o sea, más allá del hecho de filmarla en sí, lo que me llama la atención es el poder simbólico de la misma también, ¿no? El hecho de que como el obelisco, como esta figura emblemática... Las ondas porongóticas de la ciudad de eso también es un diálogo graciosísimo también. Eso me llama la atención, boludo, que viste que... A ver, por el género parece, ¿no? Casi parece un documental, sí. Pero casi que no hubo improvisaciones tampoco.
Y es como que los propios actores se adueñan de los personajes. Totalmente. Y es como que vos decís, estos no están actuando, estos son así. Es que uno lo ve y me daba como esa impresión, ¿no? Daba como esa impresión de que estos tipos, vos te los cruzás por la calle y te hablan así, ¿me entendés? Claro. Encima, al ser una película del 90, el acento, boludo, cómo cambiamos la forma de hablar. Claro, es como que ya no es tan marcado. Sí. ¿No? Es como ahora otra cosa es esto. Esto es más fluido lo que tenemos nosotros. Yo diría que hay que volver a hablar así, boludo. ¿Sí? Era más lindo. ¿Sí? ¿Te parece? A mí me re gusta, boludo. No sé, a mí me parece muy anticuado. A mí me genera como, no sé, placer escucharlo. Es muy lindo. A mí me re gustaba, qué sé yo. Va, como si lo hubiese vivido. Claro. Pero lo escucho y lo veo y digo, es lindo. Y me parece también curioso, ¿no? El hecho de que también, o sea, el hecho de que, más allá de que hayan logrado filmar esa escena en el Obelisco, el hecho de que estos personajes, ¿no? Que se meten con el propósito, ¿no? De ver las ciudades de arriba como para tener otra perspectiva y qué sé yo qué. Es curioso que también el hecho de que ellos hagan eso es como mostrar, ¿no? Esta Argentina representada por el Obelisco, esa belleza, esa magnitud, ese coso que está postrado ahí, y decís, mirá lo que es la Argentina, y de repente te metes y ves que hay papeles de minas en bolas, que está todo sucio, hay agua. Bueno, pero es como un argentinismo muy... No, pero muy de cava, me parece, ¿o no? Sí, yo lo que iba a decir en realidad es como... Creo que eso es una representación de lo que se vivía en esa época, ¿no? Una película que, sí. O sea, que muestra cómo es que en el afuera se ve todo bonito y por dentro está todo podrido. Pero ¿no? eso también es muy contextual también, porque a ver, en esa época, ¿no? En la época de Menem, sí. Había mucho desempleo y eso se ve también en la película. También. Y se ve de forma muy clara. Sí, como la escena en la que están todos haciendo fila para conseguir un empleo y aprovechan y chorean los chabones. Claro. uno dice, mirá, porque creo que la escena anterior era la charla que él tuvo con Sandra, que el cordobés tuvo con Sandra, de que le decía no vas a volver a robar, y en la escena siguiente están ahí. Sí. ¿Me entendés? Entonces dice, bueno, qué sé yo, capaz en una de esas recapacitaron, ¿no es cierto? Es que también es curioso, ¿no? Porque es como que el cordobés tiene esa cosa de que está impregnado en un estilo de vida tóxico, por así decirlo, ¿no? Donde en cualquier momento o te agarra la cana o sale mal un robo o lo que robás no te sirve para vivir el resto del mes, tenés que salir a robar otra vez. ¿No? Es como que... Y aparte ella le dice, ¿cuándo podés dejar de robar y conseguirte un trabajo de verdad? Y si ese trabajo no te sale, prometeme que vas a buscar otro, no vas a volver a robar. Lógicamente rompe con esa promesa y eso en algún punto marca el destino que después va a terminar teniendo el personaje, ¿no? En cierta manera podemos pensar que es como una especie de historia trágica, ¿no? Entre comillas, en el sentido de que los personajes están enmarcados en una realidad que ellos mismos no pueden cambiar o no quieren cambiar, ya sea... Para vos no... porque es polémico. ¿Para vos no pueden o no quieren? Es que, a ver, yo creo que... O sea, yo por lo que noto, el cordobés tiene chance de poder... O sea, durante la película se ve que el cordobés tiene las chances de poder cambiar su estilo de vida. Pero no lo hace. O sea, ¿puede o quiere? Y yo creo que no quiere. Y en parte yo creo que también se debe en parte a la influencia de los amigos, ¿no? De Pablo, el Trompa, sí. Todo lo demás, ¿no? Porque es como para ellos es más sencillo, están acostumbrados y en parte también que al parecer no tiene estudios de nada, andás a ver si estos personajes terminan la secundaria, que eso también es curioso. Nosotros conocemos a estos personajes pero no los conocemos del todo, no sabemos su pasado. No, pero yo creo que parte de la gracia... Es medio también, estás viendo una película. Parte de los juegos me parece que es prejuzgar un poquito también a los personajes. Claro. ¿Me entendés? Y en parte también yo creo que, en cierta manera, es como que estos personajes en particular
muchas veces, como se los muestra, como puede ser en la única escena que tiene adentro de una casa, hay dos escenas. Uno es en el chabón que les consigue armas y auto, y otro es la escena en la que están mirando la tele, una película, ¿no? Y en esa escena puntual, ¿no? Que están mirando una película, uno de los personajes, ¿no? Es como que constantemente es un personaje, es un pendejo que también está como ligado, no sabemos cuál es la relación que tiene, pero que es el que al final es el que permite el escape de Pablo y del cordobés, del policía que lo termina cagando a trompadas, ¿no? Ese mismo personaje constantemente a lo largo de la película vemos que es un inútil y que inclusive para robar es un inútil, ¿no? Cuando está en la escena del restaurante se queda boludeando, le trata de chamullar con una mina, no le sale, y encima tiene que prender el auto, no le prende el auto. Boludo, ese me daba una lástima, pobre tipo. Pobre tipo. No, pobre tipo, la verdad que... Pero bueno, justamente en parte yo creo que ese personaje en algún punto condensa lo que es la situación y el contexto de estos mismos. Unos inútiles, o por lo menos él es el inútil más que nada, que están, ¿no? Que están dentro de esto, que no saben hacer otra cosa, y que sin embargo, cuando parece que quieren tratar de hacer algo distinto, les sale mal, ¿no? Y eso también creo que en algún punto marca esta idea de que en esta época, sobre todo en la década de los 90, esa falta, no sé si falta de oportunidades, pero como que las pocas oportunidades que tienen estos personajes se desaprovechan. Sí. Por ellos mismos en algún punto, ¿no? No sé, ¿vos qué pensás? ¿Vos creés que...? ¿Qué cosa particularmente? O sea, ¿vos creés que todo esto que digo yo tiene sentido? ¿Es así? Yo creo que sí, tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que tiene... Es una mierda, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver un poco más con la voluntad que uno le ponga, ¿no? Por más de que uno venga de una situación de mierda, que esté desfavorecido, porque uno no elige la situación en la que nace, claro, ¿no es cierto? Eso no es ningún tipo de excusa para estar de acá. Claro, que sí. Para hacer un hueco. Claro, sí, se entiende. O sea, como que por más que vos hayas vivido o nacido en un lugar desfavorable, eso no significa que vos tengas que estar de por sí condenado a toda una vida de miseria, digamos. Claro, y eso es una mierda, debe ser complicadísimo salir, porque tiene que ver mucho con la deconstrucción de toda una mentalidad. ¿No es claro, cierto? Totalmente, que es la que vemos en la película. Que es la que vemos en la película, justamente. Más obviamente el contexto de la propia historia de Argentina en ese momento. Claro, tal cual. Yo creo que tiene que ver con un tema de querer, ¿no? Con un tema de estoy cómodo, no quiero salir de acá porque estoy cómodo, evidentemente. El no salir de la zona de confort. Totalmente. Sí. Entonces, para mí es correcto la reflexión. Creo que va por ahí, sí. Y justamente creo que por eso el final termina siendo tan potente, ¿no? Y sí, porque justamente... para mí la muerte no es lo fuerte, porque uno, qué sé yo, ya cuando chorean la segunda, tercera vez, dice, estos tipos van a terminar o bajo tierra o en cana. Totalmente. ¿Entendés? O sea, la muerte no es lo fuerte. Para mí, lo fuerte es cuando el tipo se rinde y le dice a Sandra, escúchame, yo te doy esto que es lo que conseguí y yo no te puedo acompañar. Ya como ese punto es como para mí el punto quiebre en el que el tipo dice, ¿sabes qué? Yo no puedo salir de esta situación. El punto culmine. Sí. La consecuencia. Eso me pareció más fuerte que la muerte del cordobés. Totalmente. Y aparte también yo ahí, no solo eso, sino que también me llama la atención lo que muestran escenas puntuales también, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos del tipo que le faltaban las piernas,
Justamente, ¿qué pasa? ¿Viste que están? Ay, boludo, una lástima, me dio O sea, el tipo es un... tan sorete vas a hacer. Le roban la guita, ¿viste? O sea, está en la misma situación que vos, la concha de tu madre. Eso también, en cierta manera, demuestra también que estos personajes no son ningunos santos tampoco, ¿no? Pero es que, no sé, o sea, supongo yo, ¿no? Códigos, la puta madre, sí, boludo. Ni códigos tienen. O también otra escena puntual que es cuando se les para el auto después de haber robado el restaurante de los chetos y de los famosos, ¿no? Se les para el auto y de repente aparece un policía, ¿viste? Y el policía, ¿viste? Que les pide, a ver, pasame el DNI, bueno, toma el DNI, a ver, pasame la cédula verde. ¿Sabes qué? No la tengo, lo olvidé en mi casa, qué sé yo qué. Y mirá, ¿viste? Esto se puede resolver de una manera muy sencilla, ¿viste? Y quiere que lo soborne, quiere que le pasen la coima, ¿viste? O sea que en este mundo que nos plantea la película, ¿no? Es como que ni siquiera el policía es un santo, ni siquiera el policía, que es como la representación de la ley, hace las cosas bien, digamos. Claro. Inclusive él también es un chorro en algún punto. ¿No? O sea, en vez de cumplir con su deber, que sería, ¿no?, arrestar a estos tipos, ¿no?, después de haber robado el restaurante, o sea, más allá de que él no sabe que roban el restaurante, porque él los vio ahí detenidos porque se les había parado el auto, en cierta manera, si hubieran sido unas personas que no hubieran robado, pero se hubiera parado el auto igual y les pagaba, bueno, en cierta manera también habla de una cierta corrupción de la ley, del policía y también de esta sociedad, ¿no? Como que, en cierta manera, estos personajes y el mundo en el que habitan está corrompido, ¿no? Como que está todo mostrado con justamente lo que sucedía en la presidencia de Menem, ¿no? El presidente, esto es una joda, que pum, que pa, somos todos felices, que yo, dólar ¿Viste uno. la serie? ¿Cuál serie? La de Menem. Ah, la de Menem, no la vi. ¿Vos la viste, la serie de Menem? No, todavía no, pero vi el tráiler y es así. Es así, toda una joda, toda una fiesta. Toda una joda. Y en el fondo de todo es una turbidez absoluta. Así, Una sí. turbidez que daba miedo. Sí, también. bueno, más, de hecho, en series como Yossi, El espía arrepentido, o también la serie documental de Menem, en el que se habla de la muerte del hijo, también es como que hay mucha turbidez, ¿no? La década de los 90 de Argentina fue una época muy complicada en ese sentido, políticamente hablando, ¿no? Sobre todo porque después de esto vendría el estallido del 2001, que ahí cambiaría un montón de cosas. Pero bueno, viste, qué sé yo, entre todas las cosas buenas que podemos destacar, yo destaco que esta película, a pesar de todo lo que venimos hablando y a pesar de tener todas las cosas en contra, le fue re bien. O sea, con el público, con la crítica. Y vos decís que tiene que ver más con la suerte o tiene que ver más con que supieron mostrar el contexto social de la época. Yo creo que supieron mostrar aquello que no se solía mostrar, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay un cierto factor de suerte. Porque vos acordate que, no sé, leíste el tema de... O sea, cuando salió en Mar del Plata. Sí. Esta película salió en Mar del Plata. Sí, en el Festival de Mar del Plata, sí. Fue un éxito. Sí. Un éxito rotundo. Un éxito rotundo. Y eso también es un punto a destacar. Total. Que esta película le fue bien desde el principio. Claro. O sea, no fue una película de culto. Claro, no, es una película que logró conectar con el público. Claro. Que eso también es algo que nosotros destacamos acá también, ¿no? El hecho de que vos podés tener una película con un potencial tremendo, pero si no conecta con el público, hay algo, viste, que no funciona, ¿no? Entonces uno, puede tener las herramientas que tenga. Uno puede tener un presupuesto pobre, que si logras conectar con el público, es más probable que te vaya muy bien. Es más probable que te vaya bien. Hay una frase que me decía un profesor que creo que aplica mucho para este tipo de circunstancia. ¿Y qué te decía? Que me decía, un tema nunca se hizo conocido porque solamente sonase bien. Hay temas que suenan muy mal. Y sin embargo son muy conocidos. Y son muy conocidos. Y pasa lo mismo con esto. Porque vos ves la película, muestra una crudeza, algo que se ve mal, se ve corrompido, feo. Sí, totalmente.
y conecta. Totalmente. Y al fin y al cabo, eso es lo más importante para cualquier movimiento artístico, ¿no? Que conecte con el público, que haya una conexión emocional ahí. Totalmente. ¿No? Que no sea algo simplemente llano, vacío, chato. Que no seas esnovista, ¿viste? Que no seas novista, por Dios, que no sea contemporáneo. Dios mío. Arte contemporáneo, ¿viste? Y creo que, y sí, la verdad creo que eso también marca cómo una obra puede no solo consolidarse en el momento en el que es estrenada la obra, sino también cómo puede sobrevivir al paso del tiempo, ¿no? Porque yo creo que inclusive esta película, o sea, digo, es del 98 y hoy en pleno 2025 seguimos hablando de ella. Eso también marca, en cierta manera, marca una cultura y marca una huella dentro de la cultura, ¿no? Y eso me parece que es primordial para mantener una identidad, sobre todo. Con lo que decías con lo respecto al Festival de Mar del Plata, te tiro un dato curioso. Resulta que, viste que esta era una obra que iba a salir para la tele en realidad. Sí. Bueno, resulta que ellos se ve que lograron mostrar un fragmento de la película, ¿no? Un fragmento de la película a uno de los programadores del Festival de Mar del Plata, que no sé quién lo conocía. Yo supongo que está... ¿De los programadores? Sí. ¿O de los que pasan ahí? No, de los programadores de Mar del Plata, del festival. Sí. Y le gustó y dijo, che, mira, si ustedes la terminan, yo hablo con la gente y hago que la pasen por acá. Y bueno, entonces... Y claro, mirá los contactos, boludo. Claro, pero había una condición que tenían que cumplir, porque esta película estaba rodándose en 16 milímetros de fílmico. Sí. Y para pasarse en el festival tenía que estar en 35 milímetros. Sí. Entonces ahí es donde surge el apoyo del Inca. Que tampoco que fue mucho, pero sirvió para conseguir el presupuesto necesario para conseguir los 35 milímetros de fílmico que les hacía falta para cumplir con las condiciones del festival. Uh-huh. ¿No? Hoy en día, viste que el fílmico ya casi ni se usa, hoy en día te piden, no sé, 2K, 4K de calidad una cosa así, pero en aquel momento era 35 milímetros el estándar para un festival de esta categoría, que el Festival de Mar del Plata es de clase A, un nivel elevado, uh-huh. ¿No? Compite con los de San Sebastián y de Cannes, entonces imagínate que no es cualquier cosa. No, claro que no. Entonces le digo, las películas tienen que mantener un estándar de calidad de imagen, ¿no? También un poco de sonido, ¿viste? Porque si no, primordial. Un poco, dice. Bueno, no, tienen que tener un buen sonido, loco. Porque si no, ¿viste? Viene Gonzalo, me dice, escuchame, este sonido es una poronga. No, eso también pasa mucho, que bueno, nos decía un amigo conocido nuestro que muchas veces había cortos universitarios que no hacían ni siquiera con corbateros de celular. Es que, boludo, un sonido decente te pido. No hace falta usar todos los micrófonos habidos y por haber, no hace falta. Un sonido medianamente decente para terminar de envolverme en la historia. Claro. Nada más, boludo. No, aparte yo he visto cómo varios proyectos tienen una buena imagen pero un pésimo sonido y te desconectás al toque de la obra, ¿viste? Es que es tremendo, boludo. Es tremendo cómo pasa eso. O sea, es un error de sonido. Sí. Y te desconectaste de lo que estaba pasando. Es increíble, boludo. Y qué sé yo, pueden haber detalles que la gente no se da cuenta. Sí. De hecho, hay bastantes detalles que la gente no se da cuenta. Y no pasa nada. Porque la gente no se da cuenta. Claro. ¿No? O sea, una cosa es que sea un error sutil, viste, que pasa desapercibido, y otra cosa es que sea una cosa que está vigente en todo y te das cuenta de primera mano, ¿no? O sea, la idea es que no sea notorio a lo sumo, ¿viste? Pero ya si es muy notorio, es insalvable el material, ¿viste? No se puede. No. Y pasa mucho. Así que nada, si alguno de los que está escuchando este podcast hace cortometraje o lo que fuera, denle un poco de bola al sonido, denle un poco de bola no solo a la imagen, que se vea linda la imagen, esté bien fotografiada,
que tenga una buena iluminación, sino que también se escuche bien, porque si no la van a pasar mal en la postproducción y van a cagarla. Claro. La postproducción no es para arreglar problemas. Exactamente, como dijimos en un episodio anterior a este. No, acá la postproducción no es para arreglar problemas, es para mejorar lo que ya se tiene. ¿Se puede resolver problemas? Sí, pero tratemos de que no sean muchos. Ay, pero bueno, por lo menos yo me quedo con que. Con eso, con que por lo menos, ¿no? Esta es una película que inspira, ¿no? Como que inspira y te dan ganas de salir a filmar. Es decir, ¿no? Ya sea porque ves la producción. Sí, totalmente. Vamos a salir a filmar algo, loco. Vamos a salir a filmar algo. Sí que... Este tipo de proyectos, ¿no? Con tan poco dinero, con tan poco presupuesto, y con un buen plan, son los que más te inspiran para mí. Totalmente. Sí. Y bueno, nada, esta película también marca todo lo que se vendría después y muchos denominan que este fue el inicio del nuevo cine argentino. ¿No? Bueno, qué sé yo. Sí y no. O sea, hay una dicotomía ahí que no la pienso explicar ahora porque si no se hace larguísimo. Pero digamos que sí, digamos que a partir de acá arranca el movimiento del nuevo cine argentino que debería estar situado entre los 90 y los 2000. Hay gente que dice que es de los 90 y hay otro... Igual vos decís, o sea, pero la historia está lleno de esas cosas. O sea, sí. Y más la historia moderna. La historia moderna, al ser tan reciente, tiene varias versiones. Hay varias. Entonces... Hay varios conceptos. Claro, sí, hay gente que debe pensar una cosa, hay gente que debe pensar otra. Sí, lo que pasa es que también hay una confusión porque también se le decía al nuevo cine argentino a los que filmaban en la década del 60, que bueno, nada, eso lo vamos a abordar el día que hablemos de una película de la década del 60 de Argentina. Algún día hablaremos, pero eso será más tarde. Bueno, ¿y por qué se le dice nuevo cine argentino de esta película en adelante? Bueno, si ustedes escucharon los episodios anteriores ya se darán cuenta por qué. Pero básicamente tiene que ver con una idea de renovación, ¿no? Por un lado, la llegada de estos estudiantes de cine, que es la primera camada de estudiantes de la ENERC, que se conocían como CERC, que también es donde venía Miguel Caram. También la primera camada de estudiantes de la FUC, que es donde vienen gente como Rodrigo Moreno, que hizo la película esta... Los delincuentes, ¿no? O también todo lo que es Lucrecia Martel, Damián Cifrón, que hizo la serie de Los Simuladores, Bruno Estañaro, el mismo que venimos mencionando tanto del Eternauta como Cupas, como esta otra película. Y bueno, y también hay una mezcla de gente como por ejemplo Juan de Sanso, el director del Polaquito, que era justamente un tipo que había trabajado en películas de los 80 y había trabajado como productor y director de fotografía y de repente se embarca a hacer cine como director, ¿no? Es como una mezcolanza de varias personas que empiezan a generar una renovación en el cine de acá. Por eso, básicamente. Sí que nada. Si algo nos deja claro de esta película, supongo que este episodio también, es que muchas veces, si queremos que las cosas cambien, tenemos que ponernos las pilas y hacerlo, ¿viste? Si no, no sale para adelante esto. ¿Viste? Hay que agarrar, hay que hacer las cosas y filmar como se pueda, ¿no? Si uno realmente tiene la voluntad, quiere realmente hacer algo, ¿no? Quiere mostrar algo, mostrar una realidad. Totalmente. Hay que ir y hacerlo. Exacto. Con lo que tengas. Ahora con estas mierdas, en vez de ver. Con estos iPhone, ¿viste? Bueno, con el celular, ¿viste? Con el celular. Con cualquier teléfono, es lo mismo. Sí. Con cualquier teléfono. Vas y filmás, boludo. Exacto. Es una locura lo fácil que es ahora. Sí, la verdad que sí. Es muy fácil, boludo. Muy fácil. Así que nada. Esperemos que, bueno, hayan salido inspirados después de haber escuchado esto. Nos veremos la próxima. Y bueno, Gonza, ¿qué más podemos decir? Que viva el cine argentino, amigo. Vamos. Qué lindo que es.